Conmigo a las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Y del capítulo 12 vamos a ir al versículo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Tratar sobre el tema del afán y el tema de la ansiedad, de hecho, de por sí, a estas alturas y bajo el nivel en que nosotros estamos, casi se convierte en un tema molestoso, porque da la impresión que la velocidad a la que vamos es como si nadie nos pudiera detener. Es como si le estuviéramos diciendo a la gente: cuidado, que por ahí voy yo, ¿verdad? El impulso, la fuerza, el ímpetu con el que funcionamos dentro del afán y de la ansiedad casi nos lleva a pensar que detenernos en este momento es como un suicidio, es como liquidarnos, porque algunas personas han decidido hacer de sus vidas, yo no sé si usted ha visto estos muñequitos que a veces le dan a los niños en los fast food, ¿verdad? Que es de cuerdita, que usted le sigue dando cuerdita, y después los pone y el muñequito se vuelve loco dando saltos y brincos y moviéndose de un lado para otro hasta que se le acaba la cuerda, y después que se acaba esa cuerda, pues hay que volverlos de nuevo a accionar para producir la cuerda. Pues Jesús habló sobre el afán y sobre la ansiedad, no porque subestimara las necesidades cotidianas de la vida. Habló en contra del afán y de la ansiedad, porque muchas veces el afán y la ansiedad nos llevan a perder la perspectiva de la provisión de Dios.
nos llevan a perder la perspectiva del cuidado divino, nos llevan a perder la perspectiva del control soberano de Dios en medio de nuestras acciones de vida. Esta historia o este planteamiento que nos presenta Lucas también lo hace Mateo, pero hay una diferencia entre el argumento o el momento en que Mateo lo presenta y en el que Lucas lo presenta. Por ejemplo, Mateo presenta esta enseñanza en Galilea. Jesús le está dando esta enseñanza en Galilea al principio de su ministerio. En el caso de Lucas, Lucas presenta esta enseñanza 6 meses antes de Jesús morir en la cruz del Calvario. Y lo hace en Perea. Desde luego, ¿por qué razón uno lo presenta en Galilea, en el inicio del ministerio de Jesús, y otro presenta la enseñanza en Perea al final del ministerio de Jesús? Pues obviamente se puede especular sobre ello, pero a mí me parece, en lo personal, que la razón de ello es porque tanto Mateo como Lucas, desde luego, quieren dejar esta enseñanza en el recuerdo de los lectores de los evangelios de manera clara. Tan es así que uno la pone al principio y otro la pone al final. Es como si esta enseñanza se convirtiera en el compendio de Mateo y en el compendio de Lucas, pues se convirtiera en una enseñanza por repetición. Es decir, usted cuando lee el Evangelio se va a topar con ella al principio del ministerio de Jesús en Mateo, y cuando lea a Lucas se va a encontrar con ella al final del ministerio de Jesús en el libro de Lucas. Es como si se hubiera ubicado de esta forma para que no se nos olvide, para que no perdamos la realidad de esta enseñanza bíblica. Porque desde luego la intención de esta enseñanza es presentar la necesidad de una vida dependiente de Dios, indistintamente los sueños y las aspiraciones que como humanos podamos tener. Tener sueños me parece que es algo fundamental para la vida, pero desde luego, cuando tenemos sueños, cuando tenemos aspiraciones, cuando aspiramos a metas, debemos entender con perfecta claridad que nuestros sueños no necesariamente implica la realización de ellos. Por el otro lado, debemos tener claro que aspirar a metas no necesariamente implica la realización de ellas. A veces escuchamos por ahí unas consignas sumamente interesantes, ¿verdad? Que, pues obviamente la gente la utiliza, el cielo es el límite, invitando a la gente a pensar, pero se nos olvida presentar una perspectiva clara de los sueños y de las metas que nosotros pudiéramos desear y anhelar. No es malo tener sueños, no es malo tener metas, no es malo aspirar. Claro que todas esas cosas son buenas, pero desde luego lo que el hombre y la mujer cristiano no puede perder de vista es la perspectiva de la dependencia, de nuestra dependencia en el Señor. Porque yo puedo tener un sueño, yo puedo tener una meta, pero si mi sueño y mi meta no está conforme con el propósito de Dios para mi vida, a fin de cuentas, ¿de qué sirve mi meta? ¿De qué sirve mi sueño? Yo puedo tener unos anhelos, pero si mis anhelos no se circunscriben al propósito divino, a la métrica bíblica, a lo que la palabra de Dios enseña,
probablemente el anhelo, el sueño, la ansiedad que yo pueda tener por alcanzar una meta me puede llevar a cometer graves errores en la vida. De hecho, la sociedad en la que hoy estamos inmersos y la sociedad en la que nos estamos adentrando, que es una sociedad de consumo, que es una sociedad donde el interés mayor del ser humano está enfocado en lo que puede adquirir, en lo que puede lograr. Mire a qué pensamientos ha llevado a mucha gente en el día de hoy. ¿Sabía usted que hoy hay jóvenes que están inmersos en el mundo de las drogas, donde la respuesta de ellos con respecto al peligro, antes uno podía lograr persuadir a un muchacho, decirle no te metas ahí, que ahí está la muerte, ahí está la desgracia, ahí está la ruina de tu vida? ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos hoy? Con perfecta claridad le dicen, bueno, ahí está la muerte, pero también están los chavos, y como quiera me voy a morir, y como quiera la muerte me va a alcanzar. Por lo tanto, si me voy a morir dentro de 10 años, pero en esos 10 años puedo vivir con chavos, pues yo prefiero vivir con los chavos, aunque dentro de 10 años me muera, aunque dentro de 10 años me mate. Porque la mentalidad del consumismo, ¿verdad?, ha llevado precisamente al ser humano a perder de perspectiva los valores reales de la vida, las metas reales de la vida. Y ante esta posición me parece que la Sagrada Escritura nos hace una invitación de reflexión muy clara. La vida debe ser una vida de dependencia de Dios en términos de su cuidado providencial. Muchas veces en los programas de preguntas la gente me llama para hacerme una pregunta. Pastor, ¿qué usted cree de la loto? ¿O qué usted cree del Pega 3? ¿Verdad? De hecho, ayer en los Estados Unidos se anunciaba que se estaba buscando el próximo hombre o mujer millonario, multimillonario en los Estados Unidos a través de uno de estos juegos en toda la nación, donde el premio oscilaba en más de $300 millones. Bueno, y allí presentaron una serie de tomas de diferentes lugares, de diferentes estados, donde la gente como loco estaba corriendo a los garajes de gasolina y estaba yendo a los establecimientos donde tenían la maquinita esta para producir el número. Pero lo que es interesante es que todo el mundo iba corriendo precisamente a ver cómo logra alcanzar su meta, cómo logra alcanzar su sueño. Y desde luego es probable que mucha de la gente tenga metas y sueños loables. Y yo estoy seguro que habrá gente que dice, si yo me llego a pegar, porque óigame, no hay nadie más generoso que el que nunca se ha pegado. El que nunca se ha pegado tiene una generosidad extraordinaria. Después que se pega es otra cosa, ¿no? Pero mientras está en ese proceso, la generosidad es extraordinaria, ¿no? Entonces, desde luego, puede ser loable. Pero, ¿sabe qué llamaba la atención? Que decía que para lograr que en el día de hoy una persona en los Estados Unidos pudiera adquirir el premio de 300 y más millones de dólares, la probabilidad era una en qué sé yo ni cuántas millones de veces. O sea, la probabilidad era casi inexistente. Pero la gente descansa precisamente en esos sueños. La gente descansa precisamente en esas metas. Y la pregunta muchas veces se me hace, pastor, ¿qué usted cree? ¿Es pecado jugarse un billetito? ¿Es pecado jugar un par de pesos? Porque a fin de cuentas es un par de pesos.
¿Y sabe cuál es mi respuesta sobre el particular? Mi respuesta es sencilla. Los cristianos no podemos depender de la suerte. Los cristianos necesitamos depender de la provisión divina. De esa expresión que hace el salmista cuando dice, joven fui y me he puesto viejo y no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Desde luego, yo no soy quien para juzgar. Yo recuerdo que fui pastor de una familia donde ellos como medio de sustento, pues se dedicaban a la venta de billetes de lotería. Y desde luego, pues yo no lo sabía, pero un día fui a un establecimiento y allí estaba él sentadito en una silla vendiendo sus billetitos. Y desde luego, como yo estaba de espalda, pues él no me había visto bien. Y de momento dice, tengo el premio gordo aquí, claro, cuando yo escucho su voz me pareció una voz conocida. Y cuando lo miré, el pobre hombre no encontraba dónde meterse. Le dije, tranquilo, no. Yo no soy quien para juzgar la vida de nadie en términos de lo que hace, además de que lo que él está haciendo no es nada ilícito. Lo que él está haciendo es parte de un proceso para lograr un sustento, pero yo no estoy para juzgar la vida de nadie. Yo estoy para enseñar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, y es mejor depender de Dios que depender de la suerte. Es mejor depender de la provisión divina que depender de la suerte. Es mejor poner nuestra confianza, como dice el salmista, mi socorro viene ¿de quién? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es mejor depender de la provisión divina que de un billete de la lotería. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien hoy, ¿verdad? Pero vuelvo de nuevo al tema. Esta enseñanza de Jesús, donde Él reúne a sus discípulos, donde Él comparte con sus discípulos, y donde Él les hace un planteamiento con el único y solo propósito de que ellos reflexionen, es que la vida no puede estar inmersa en el afán, y no puede estar inmersa mucho menos en la ansiedad. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe aprender a encontrar el equilibrio. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe aprender a encontrar la centralidad de cada una de sus acciones. Porque a fin de cuentas, uno se tiene que preguntar, durmiendo menos, descansando menos, ¿cuánto más hiciste? Yo me topo a veces con unas personas que su tren de trabajo, claro, yo creo que trabajar es lo propio. Y el hombre y la mujer de Dios debe trabajar intensamente. Yo no creo que trabajar con intensidad sea malo, pero trabajar con ansiedad sí lo es. Y caer en la trampa del afán sí lo es. Y perder de perspectiva las responsabilidades inherentes a nuestros roles. Porque obviamente usted es un trabajador, pero además de ser trabajador, me imagino que tal vez pueda ser abuelo, que tal vez pueda ser papá, que tal vez pueda ser esposo o esposa, que tal vez pueda ser hijo o hija. Y la vida necesita desarrollar un sentido de equilibrio, porque yo no puedo poner toda mi fuerza, yo no puedo poner toda mi energía, yo no puedo poner toda mi capacidad en una sola área. Yo no puedo dedicarme exclusivamente. Mire, yo estaba hablando precisamente ayer con un pastor y estaba compartiendo con él.
porque él me estaba diciendo, mira, yo tengo una carga de trabajo que me ha llevado al límite. Y desde luego, hay quien puede, ¿verdad?, trabajar 15 horas al día. Y hay quien puede trabajar hasta un poco más al día. Pero llana y sencillamente trabaja, llega a su casa y sabe manejar de forma equilibrada los distintos roles que realiza en la vida. Pero hay otras personas que no necesariamente tienen que trabajar 15 horas. A veces trabajando 8 horas, caen en la trampa del afán y caen en la trampa de la ansiedad, que se desconectan de toda la realidad existencial y de todos los compromisos y deberes que dentro de sus roles tienen. Y él me decía, estoy en un punto donde ya no sé qué hacer. Y tuvimos que sentarnos a ver qué cosas él podía realizar con satisfacción, qué cosas podía realizar con alegría, qué cosas podía realizar con entusiasmo, qué cosas podía realizar con fervor, con toda la pasión, y qué cosas realmente ya no podía hacerlas bajo el mismo entusiasmo. Y yo creo que cada hombre, cada mujer necesita, a la luz de esta enseñanza, poder evaluar. Número uno, porque si yo estoy trabajando intensamente, pero le estoy robando salud y energía a mi cuerpo, si estoy peleando con la gente, si estoy gritándole a medio mundo, si estoy echándome los problemas de todo el mundo y estoy insatisfecho y agobiado por ello, pero como quiera sigo queriendo cargar con los problemas de todos, a mí me parece que esa no es la forma de vida que Dios quiere para ninguno de sus hijos. No es que Dios desea que no te ocupes. Lo que Dios desea es que no te preocupes. Yo creo que el ocuparnos es parte de nuestra responsabilidad cristiana. La semana pasada yo estuve predicando sobre la importancia de la pasión y de entregarnos. Y yo necesitaba buscar algo que haga el equilibrio, porque a veces las personas simplemente responden al impulso, y desde luego en la experiencia de la fe y en la experiencia de la reflexión no podemos responder impulsivamente. Necesitamos sentarnos a reflexionar. Claro que Dios desea que tú y yo nos ocupemos en nuestras responsabilidades. Y si Dios ha puesto en tus manos una responsabilidad en cada rol de tu vida, pues no hay otra alternativa que llevarlo a cabo. No hay otra alternativa que entrar en esos compromisos. Pues si eres esposo, si eres esposa, si trabajas, si eres abuelo, si eres abuela, si trabajas, si tienes una diversidad de compromisos, si tienes que atender a papá, si tienes que atender a mamá y tienes otra diversidad de compromisos, claro que es tu deber ocuparte de ellos. Lo que Dios desea para nosotros es que todo aquello que hagamos no provoque en nosotros afán ni ansiedad. ¿Y cómo yo puedo lograr tal cosa? ¿Y cómo yo puedo lograr tal propósito? Mire, cuando tal vez, obviamente, hay personas que pero hubo un tiempo que yo tenía bajo mi responsabilidad a mi papá y a mi mamá, y muchas veces yo tenía que salir de un culto como hoy, y desde luego algunos hermanos pueden ser testigos de esto. Y después de estar todo el día, desde las 8 de la mañana, salía de aquí para entonces llevar a mi mamá a Mayagüez. Y después que llevaba a mi mamá a Mayagüez, entonces yo regresaba de Mayagüez a mi casa y llegaba como a eso de las 3 de la mañana, para entonces levantarme, porque a las 7 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto, porque tenía que salir a un viaje en ocasiones de 12 horas, de 14 horas. Y la gente me preguntaba, ¿y eso no te mata? Y mi respuesta era, no, no me mata.
¿Y cómo tú sabes que eso no te mata? Porque obviamente yo sé hacerlo sin ansiedad. Yo sé hacerlo sin caer en la trampa del afán. Yo sé hacerlo con alegría. Porque lo que pesa en la vida no es el trabajo. Lo que pesa en la vida es la actitud que tenemos hacia las cosas que realizamos. Lo que pesa en la vida no es lo que realiza. Probablemente aquí haya alguien que en adición a sus condiciones de salud todavía tiene que atender también las responsabilidades del hogar como esposo y como esposa, y muy probablemente también tenga que atender las responsabilidades de su padre y de su madre, y muy probablemente tiene que atender las responsabilidades que tiene dentro de la iglesia, y muy probable tenga que atender otra serie de responsabilidades y de compromisos que se añaden a su función y a su rol profesional. ¿Es pecado ello? No, no es pecado el ocuparnos. Lo que necesitamos es aprender a hacer las cosas sin caer en la trampa de la ansiedad. Es entender lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos con satisfacción, lo hagamos con alegría. Si me toca fregar, cosa que muy pocas veces hago, aquí está mi esposa, yo no quiero decir algo a lo que ella no pueda decir amén. Eso sería lo peor del mundo, cuando esté predicando algo que la esposa no pueda decir amén a lo que uno está diciendo, ¿verdad? Pero si me toca fregar, pues yo debo ir a fregar con alegría. ¿De qué me sirve ponerme a fregar refunfuñando? Si me toca ir a atender a papá, si me toca ir a atender a mamá, si me toca el deber y la responsabilidad, la que sea, porque hay deberes y responsabilidades que vienen a mi vida, no porque yo las busqué, son fortuitas, me llegaron. Llegaron, cayeron en paracaídas, se metieron en la casa, entraron por la ventana, de alguna forma llegaron. Si me toca enfrentarlo, entonces mi deber y mi responsabilidad cristiana es hacerlo con alegría, es hacerlo con entusiasmo, es entender que lo que yo hago, lo que yo realizo, lo hago como para el Señor. Yo creo que cuando la Biblia nos invita a nosotros a tener una mente cristiana, tiene esas implicaciones. Tiene necesariamente esas implicaciones. O si lo que yo hago no me produce satisfacción, me parece que el mensaje que me está dando mis emociones es que ya debo dejarlo. Aunque pierda el cheque. Pero no hay cosa peor del mundo que usted se gane un cheque insatisfecha, sin satisfacción. Porque el trabajo debe hacerse con alegría. La tarea debe hacerse con entusiasmo. Lo que hacemos, las responsabilidades que tenemos, las debemos hacer con gozo, como para el Señor. Hace yo no sé cuántos años atrás yo prediqué aquí un sermón que lo intitulé El día que Jesús se volvió loco, y algunos me miraron como si el loco fuera él, ¿verdad? Y desde luego a lo que yo quería hacer referencia era a un día que Jesús, hablando con sus discípulos, de momento le dijo a sus discípulos: oye Pedro, te doy gracias porque una vez yo estaba en la cárcel y tú me fuiste a visitar. Y Pedro se miró y a ti Juan, te doy las gracias porque una vez yo tenía una sed increíble y tú me trajiste agua. Y a ti Andrés, te doy las gracias porque una vez tú fuiste a casa y me encontraste desnudo y tú me vestiste. Y los discípulos empezaron a mirarse. Pedro miró a Juan, Juan miró a Andrés, y cada uno de ellos se encogía de hombros, como que dice: se volvió loco, perdió el juicio. ¿Qué está diciendo Jesús? Y por allá entonces miró a Felipe y Felipe, a ti te doy gracias porque una vez yo estaba en la cárcel y tú me fuiste a visitar a la cárcel. ¿Te acuerdas, Felipe?
Y cada uno de ellos empezó a mirarse. Y Pedro parece que se había leído algo de terapia de confrontación. Y dijo, a este lo que hay es que confrontarlo para devolverlo a la realidad, porque se ha ido en una condición psicótica en la cárcel. ¿Y cuándo fue que tú estabas desnudo? ¿Y cuándo fue que tú estabas enfermo? ¿Y cuándo fue que tú estabas sediento? ¿Y cuándo fue que nosotros te hicimos estas cosas? Y Jesús los miró y les dijo, ¿por qué las hicieron a uno de mis pequeños? A mí también me las hicieron. Por lo tanto, cuando trabajamos en el proceso cotidiano de la vida, con aquellas responsabilidades que nos han advenido, con aquellos deberes que nos han advenido, con aquellas cosas fortuitas que no las esperábamos, que simplemente llegaron a nosotros, la Biblia dice, cuando las realicemos, las vamos a realizar como si las estuviéramos realizando para el Señor. Y cuando las realizamos como para el Señor, entonces no las realizamos con pesar, más bien las realizamos con entusiasmo. No las realizamos con ansiedad, más bien las realizamos con alegría. No las realizamos quejándonos, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve quejarnos? Si las cosas hay que hacerlas, con quejarnos no resolvemos absolutamente nada. Dele un codazo a la esposa que está al lado suyo. No es que Dios desea que no te ocupes. Lo que Dios quiere es que no te preocupes. Afanarse es entregarse al trabajo con solicitud penosa. Es trabajar de manera excesiva, sin considerar las demás cosas. Eso es afanarse. De hecho, hay un caso muy típico en las Sagradas Escrituras de una persona que estaba afanada. Fíjese qué cosa. Jesús le hacía un regalo muy particular a dos mujeres. En su tiempo, en el tiempo de Jesús, a las mujeres les era prohibido totalmente estar en un lugar público escuchando a un rabino. De hecho, la calidad de un rabino se medía en términos de cuántas mujeres nunca lo habían escuchado. Porque a un rabino que lo escuchaban las mujeres, lo que significaba era que era un rabino de poca monta. Lo que hacía imperativo el carácter de un buen rabino era cuántos hombres se detenían a escucharlo. Jesús estaba considerado como un rabino. Y él sabía que había mujeres que tenían conocimiento y deseo de aprender con respecto al reino. De hecho, en la Sagrada Escritura está la historia de dos mujeres a las que Jesús comúnmente iba a su casa. Qué gran privilegio tenían estas dos mujeres. Marta y María, las hermanas de Lázaro, que a Jesús no le importaba si Lázaro estaba o no estaba. Simplemente Jesús llegaba a casa de Marta y a casa de María y de inmediato se sentaba con ellas y empezaba a hablarles del reino. De hecho, cuando Pablo desarrolló la doctrina de la resurrección, Pablo la desarrolló más o menos como para el año 70. Y 40 años antes, había una mujer en Jerusalén que conocía ya la doctrina de la resurrección. Antes que Pablo, Marta conocía la doctrina de la resurrección. Se la sabía al dedillo. De hecho, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Jesús dijo, Él resucitará. Y ella dijo, claro está, conforme nos has enseñado la doctrina de la resurrección. ¿Resucitará qué? En aquel día. Lo que hace entender es que Jesús se había tomado tiempo sobre tiempo, para sentarse con Marta y con María y enseñarle a estas dos mujeres verdades escondidas, gloriosas del reino.
Ahora, fíjense que dato interesante. Jesús llegaba a la casa de Lázaro y Marta y María de inmediato venían a recibirle. Pero había una gran diferencia. Marta creía que lo más importante era ser anfitriona. María entendía que aquel regalo digno, que aquel regalo hermoso que Jesús le daba a ellas dos, que lo daba en privado porque la ley lo prohibía, que lo daba íntimamente porque Él quería que estas dos mujeres se nutrieran de una verdad. Marta entendía que la función de ella era ser anfitriona, pero María entendía que su función era ser discípula. ¿Y sabe lo que sucedía? Que cuando Jesús llegaba a la casa de ella, de inmediato María alaba una silla y se la ponía a Jesús, alaba otra silla y se sentaba frente a él, y Marta salía corriendo para la cocina a ver qué le preparaba, a ver qué le hacía, a ver qué jugo le podía poner en la mesa. Y desde luego parece que ella era de estas mujeres que le encanta hacer cosas extraordinarias en la mesa, que complicaba todo el proceso del menú. Y después que complicaba todo el proceso del menú, óigame, pasaba como aquel anuncio de la loción rosada, y llego hasta ahí, ¿verdad? Decía, si los platos y platos y platos y platos, pues tal parece que cuando la pobre Marta miraba toda aquella estima de platos, entonces no aguantó más y fue donde María y le dijo, oye chica, ¿qué pasa contigo? ¿Te vas a quedar ahí oyéndolo a él cuando mira toda la trastera que yo tengo aquí en la cocina? Mira cómo ha quedado esa mesa, mira cómo ha quedado toda la casa después de la cena y todavía tú vas a seguir aquí. Y Jesús contempló aquella postura de Marta y le dijo, Marta, estás afanándote innecesariamente en las cosas que realmente no tienen importancia. ¿Te das cuenta que la enseñanza de Jesús no es que no te ocupes, es que no te preocupes? Porque a fin de cuentas, el peor argumento que me puede hacer un padre cuando viene a hablar conmigo y tiene un niño con problemas emocionales, el peor argumento que puede hacer es decirme, yo me he pasado toda la vida trabajando para ese muchacho. Pues precisamente por eso es que está distorsionado. Porque te has pasado toda la vida trabajando. Y desde luego creaste un desbalance y necesitabas dejar de trabajar también para atenderlo y estar con él. Cuando yo me topo con alguien que me dice, mire pastor, esa mujer mía es una mala agradecida, ella no ve todo el trabajo que yo realizo, todo el esfuerzo que yo realizo, toda la lucha. Óigame, yo me levanto antes que salga el sol y llego a mi casa cuando el sol ya se ha ido. Pues ese es tu gran problema. Tu mujer no quiere que tú aparezcas como el múcaro y salgas como el múcaro. Ella desearía que tú puedas compartir con ella en la casa. La enseñanza de Jesús es para que descubramos el justo balance de la vida. Claro que hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para la esposa. Claro que hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para el esposo. Claro que hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para los hijos. Claro que hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para la familia. Claro que hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para el hogar. Yo espero que mi esposa esté diciendo amén allá donde yo. Pero el punto es que no lo diga. Claro que hay que trabajar y que hay que esforzarse en la vida. Claro que sí. Claro que si no trabajas y no luchas, nadie te va a dar un cheque de gracia, porque de gracia es solo la salvación. Pero se necesita un justo equilibrio.
Jesús dijo, por nada, te entregues al trabajo con solicitud penosa, haciéndolo de manera excesiva, sin considerar la importancia de las demás cosas. Eso es afanarse. Eso es afanarse. Perder de perspectiva. Perder de perspectiva. A veces yo me he topado con gente que dice, no muchacho, yo me quedé ayer trabajando porque me iban a pagar overtime. No hay overtime en la vida que pague un tiempo en tu hogar con tu esposa y con tus hijos. No lo hay. No existe. No hay nada en la vida que pueda compensar un tiempo con tu familia. Por el otro lado, Jesús le dice también a sus discípulos, por nada en la vida caigan en la trampa de la ansiedad. La ansiedad es el estado de inquietud o de congoja que causa agitación, y a su vez afecta el estado anímico de la persona. Desde luego, estos reclamos que hace Jesús son reclamos muy revolucionarios a su estilo, porque hay quien puede malentenderlos, hay quien puede malinterpretarlos, hay inclusive a quien le pueda dar coraje lo que yo esté diciendo hoy, porque desde luego todos nosotros creemos que la meta depende de nuestro esfuerzo. No es verdad. La meta no depende de nuestro esfuerzo. La meta depende de la voluntad de Dios. La meta no depende de nuestro esfuerzo. Hay gente que dice, yo tengo que trabajar porque yo quiero tener una casa. Ok, trabajando, les da un infarto. Y no tienen la casa. La meta no depende de nuestro esfuerzo. La meta depende de la voluntad de Dios. Y es mejor hacer el equilibrio de la vida. Porque a fin de cuentas, si no aprendemos el equilibrio de la vida, podemos perder la vida desequilibradamente. ¿Qué es lo que pretende plantearnos Jesús con esta enseñanza? Que la vida no se trata de esfuerzos y de metas, sino de valorización objetiva. Por eso Jesús dice, siéntate un momentito, ¿qué es más importante para ti, la vida o la comida? Porque si piensas que lo más importante para ti es la comida, a fin de cuentas, ¿de qué sirve si no hay vida? ¿Qué es más importante para ti? Las metas, con un desequilibrio de trabajo, con un desequilibrio en funciones, porque a fin de cuentas lograr las metas y tener una desgracia matrimonial, lograr las metas y tener una desgracia en la familia, no tiene ninguna función para el futuro. Así que no se trata de metas y de esfuerzo, se trata de una valorización objetiva. Como cristiano, como cristiana, yo debo entender que más importante que la comida es la vida, y que más importante que el vestido es que el cuerpo. Por lo tanto, como cristiano, yo tengo que invertir el orden. Yo no puedo caer en la trampa de un consumismo. Yo no puedo caer en la trampa de un proceso simplemente que me lleva a pensar que lo más importante de la vida es adquirir cosas. Yo debo entender que lo que Dios requiere de mí es que ponga en justa perspectiva cada función, cada tarea, cada rol, cada responsabilidad que Él me haya
asignado. Esto no plantea un abandono. Esto no plantea un proceso de irresponsabilidad. No, queridos. No, no. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad. Es todo lo contrario. Es a poner el peso donde realmente es justo y necesario. Lo que Dios desea de nosotros es que en lugar de desesperación vivamos en júbilo. Es que en lugar de temor vivamos en esperanza. Es que en lugar de frustración, en lugar de agitación, vivamos en la confianza plena en nuestro Señor. Gloria a Dios. Cuando Marta le hace la exigencia a María, ¿sabe lo que le dice Jesús? Marta, estás afanada en las cosas que realmente no son importantes. Mira qué privilegio. A ustedes como mujeres no se les permite que un rabino le enseñe verdades del reino. Ustedes tienen el privilegio de que yo llego a su casa a enseñarle las verdades del reino. Mira qué gran privilegio, Marta. Si tú salieras de aquí a escuchar un rabino, te agarrarían por el brazo y te sacarían y te gritarían, usted no puede escuchar ese rabino. Mira qué gran privilegio, Marta. Yo vengo hasta tu casa para enseñarte las verdades del reino. Sin embargo, tú inviertes los procesos, tú inviertes las prioridades y piensas y crees que más importante es tener una mesa en orden. Vamos a ver si el Señor le habla a algunas mujeres aquí ahora. Porque a veces creemos que lo más importante es tener la casa recogida. Lo más importante es tener todas las cosas en orden. Lo más importante es que las sillas estén arregladitas, que el florero esté puesto como tiene que estar, que las toallas estén puestas como tienen que estar. Y se nos olvida que Dios nos da casas no para hacerlas museos, que Dios nos da casas para vivirlas. Es para que la vivas con tus hijos, es para que la vivas con tu esposo. A fin de cuentas, ¿qué importa un zapato en la sala o en el cuarto? Amén. ¿Cuántas? Los hombres pueden decir amén y hablar en lengua. Esta bendición. ¿Ah? Usted sabe cuántos pleitos de matrimonio los produce un zapato en la sala. ¿Cuántos pleitos de matrimonio lo produce una pasta de dientes? Porque yo la aprieto por el medio y ella la aprieta por abajo. Jesús le dice a Marta, Marta, no caigas en la trampa de la ansiedad por las cosas que son nimias, por las cosas que son tontas. La vida no radica en tener una trastera limpia. La vida radica en haber comido paz. Yo no olvidaré jamás. A mí, si algún día me da Alzheimer, yo le prohíbo al Alzheimer que me haga olvidar esto. Esto no se me puede olvidar jamás. La oración de mi papá. Cuando solo lo que había era arroz blanco y huevo frito. Él no había nada más. Y él hacía esta oración: gracias te doy, Padre, porque en esta casa se cumple lo que dice tu palabra. Mejor es el bocado a secas en la casa de paz que el banquete en la casa de contienda. Y después que hacía esa oración decía, bueno muchachos, vamos a comernos el arroz blanco con huevo frito aquí. A caballo, no nos tocó de otra. Lo que es importante en la vida es la paz.
Lo que es importante en la casa es la alegría. Lo que es importante en la casa es el entusiasmo. Óigame, hay gente que les crea una preocupación y una ansiedad. El que la casa no tenga el orden que otra vez. Mire, si no tiene el orden, no se preocupe. Qué bueno que hay seres humanos en la casa. Porque ¿de qué le sirve a usted tener una casa bien organizada y vivirla solo o sola? Jesús le dice a Marta, Marta, la clave no es vivir la vida cristiana atendiendo las cosas del Señor. La clave es vivir la vida cristiana atendiendo al Señor de las cosas. A veces invertimos el orden y caemos en la trampa de la loca ansiedad, de la desesperanza. Mire, hay veces que yo mismo cuando llego a la iglesia tengo que frenarme. Ey, espérate, sí, hay muchas cosas que hacer, pero antes de hacerla hay una esquinita ahí donde tienes que orar. Porque no puedes llegar al culto meramente decir, bueno, como tengo tantas cosas que hacer y tengo tantas cosas que realizar, pues el Señor sabe que yo oro. No. La vida cristiana requiere disciplina, la vida cristiana requiere balance. Y si llegué a la casa del Señor, al primero que tengo que saludar es al Señor de la casa. Al primero que tengo que reconocer es al Señor de la casa. No podemos perder de perspectiva que por el solo hecho de estar trabajando para el Señor se nos olvide que el principio de la vida misma no es meramente trabajar para el Señor, sino es servir al Señor para el cual estamos trabajando. Lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Lo más importante es entender que debemos situar a Dios primero. Y lo demás es lo demás. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. No podemos perder de perspectiva eso. Porque a fin de cuentas, Dios ha hecho un compromiso de provisión contigo y conmigo. Un compromiso de provisión que Él nunca fallará. Nunca fallará. Dios no fallará su compromiso de provisión. Nunca. Lo que yo necesito es demostrar que estoy ocupado. Pero si estoy con Él, jamás preocupado. Lo que yo necesito es demostrar que yo estoy vinculado en la relación con Él. Y si estoy sirviéndole a Él, Él dice en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, cuando yo tenía 11 años de edad, a mi papá le diagnosticaron una enfermedad contagiosa. Y fue una experiencia traumática, bien traumática. Porque de la noche a la mañana nos mandaron a buscar para que fuéramos a la unidad de salud pública. Y allí llegamos. Y había un doctor que se llamaba, o no se llamaba, en el doctor decía epidemiólogo. Claro, esa era su profesión, su especialidad. Y cuando yo llegué con mi mamá. Y desde luego se topó un problema. Y es que mi mamá era sordomuda. Entonces el doctor no le podía hablar porque no entendía. Mi mamá había creado su propio medio de comunicación. No podían traer a un intérprete de señas porque el intérprete de señas no se iba a entender con ella. Ya yo estaba allí y a alguien había que darle la información, así que me pidieron que por favor a la edad de 11 años yo le transmitiera a mi mamá la desgracia de mi casa. ¿Y cuál era la desgracia? La desgracia era que mi papá tenía una enfermedad contagiosa. Y yo tenía que decírselo a mi mamá. Yo tenía que decirle a mi mamá
que mi papá estaba desahuciado. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar. Y la enfermera que estaba con el doctor le dijo: doctor, esto es cruel. Y él dijo: yo sé que es cruel, pero hay que proteger a esta familia del contagio de esa enfermedad. Y allí siguió el doctor dando instrucciones: cómo se va a manejar las cosas, cómo se van a hacer las cosas, cómo se va a proceder, qué cosa hay que hacer. Al terminar de allí salimos con un pote grandísimo de unas pastillas que teníamos que tomar. Después de allí, el cuadro fue otro. La crisis económica era superabundante. Las necesidades eran extraordinarias. Y el tiempo pasaba y mi padre no podía incorporarse para lograr traer dinero al hogar. Y así pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y yo terminé la escuela superior. Y cuando terminé la escuela superior, yo recuerdo, y algunos de ustedes lo recordarán, en aquel tiempo de la escuela superior, cuando llegaba el fotógrafo, las fotos costaban 5 pesos. Y por 1 peso te daban una foto que tú metías el ojo así por una cosa, un cilindro, y te mirabas al otro lado. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo 2 de recuerdo en casa, no se me puede olvidar. ¿Verdad? Pero fíjese qué cosa, para las de 5 pesos no había en casa. Con 5 pesos se hacía casi una compra. Así que no había para las fotos de $5. Para la de a peso tampoco había. Por lo tanto, el fotógrafo conmigo no hizo negocio. Yo no le pude comprar ni la de a peso ni las de 5 pesos. Pero después de eso venía el Class Day. El Class Day costaba 10 pesos. Y desde luego, si no había para $1, si no había para 5, no podía haber para 10. Por lo tanto, yo tampoco fui al Class Day. Después venía el Class Night, pero si no había para el Day. Si no había para el Day, para el Night tampoco había. El Class Night era $15. Así que yo tampoco fui al Class Night. Después venía la sortija de graduación. Y la sortija de graduación eran $35. ¡Ay, bendito! Si yo llego allá a casa y decirle a mi papá que yo quería $35 para una sortija de graduación, le daba un infarto al pobre viejo. Así que tampoco hubo para sortija de graduación. Después venía aquel anuncio de Sanrillo que decía: traiga al graduando. Y nosotros le daremos los zapatos, las medias, las yuntas, la camisa, la corbata, el traje. Oigan, por menos de 100 pesos. Pero en casa no había para eso tampoco. Así es que la graduación de 4º año para mí fue un debut y despedida. Pero eso no me dolió tanto. ¿Sabe qué me dolió? Me dolió que yo me consideraba un buen estudiante. Me dolió que yo tenía un buen promedio. Y no había posibilidades de ir a la universidad. Eso sí me dolió. Me dolió tenerle que mentir a mis compañeros de clase. Cuando me hablaban de que iban para la universidad y me preguntaban, ¿y tú decidir? Era igual. No había posibilidad. Me dolió el que el mes de mayo terminó. Y nos desaparecimos cada uno para su lado. Y ellos salían para universidades. Y yo tendría que quedarme en mi casa. Y cuando llegó el mes de agosto, yo quise ver qué era eso de entrar a una universidad. Yo no tenía posibilidad, pero llegué. Aquí es donde dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando llegó ese momento, yo dije: yo voy a ver. Yo no estoy matriculado, pero voy a ver. Y llegué. Y fui. Y miré el entusiasmo de los muchachos. Y miré la alegría de los estudiantes. Y miré aquellos gritos de prepa. Y los besos y los abrazos.
y el entusiasmo que allí había, y aquel entusiasmo me contagió. Y de repente yo me encontré diciéndole a Dios allí mismo, en aquel mismo lugar: Señor, la crisis de mi casa puede servir para un milagro. Tu palabra dice que hay que buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Qué te parece si me regalas una beca para estudiar aquí? El que me hubiera escuchado hubiera pensado que al hijo de don Santo y doña Elvira los problemas de la casa lo habían vuelto loco. Yo me quedé esperando la beca, allí paradito en una esquina. Cualquiera que me hubiera preguntado ¿qué tú haces aquí? Le hubiera dicho: esperando una beca. Allí parado. Señor, yo estoy esperando un milagro tuyo. Al rato pasó un señor en un Coronet 500. Era un Coronet 500 del 70. Pasó por el lado mío. Me miró, yo lo miré. Estaba vestido de gris, con una camisa blanca, con una corbata color vino. Yo vi cuando se estacionó. Se estacionó más o menos a una distancia como de 200, 300 pies. Yo vi cuando él bajó del carro. Para mí, él me estaba mirando. Para mí, él se estaba fijando en mí a esa distancia. Yo lo vi cuando él abrió el baúl del carro y sacó su maletín. Y entonces empezó a caminar hacia donde yo estaba. Yo lo vi cuando él pasó por la entrada principal de un edificio, y en lugar de entrar por ahí siguió hacia donde yo estaba, y yo me preparé a esperarlo, y cuando llegó donde mí me dio los buenos días, yo se los devolví. Me preguntó mi nombre, yo le di mi nombre. Me preguntó qué yo hacía allí, y yo empecé a contarle lo que yo estaba haciendo allí. De momento él empezó a llorar y me dijo: mira, hijo, cuando yo pasé por el lado tuyo y te miré, el corazón se me estremeció. Mi oficina queda por aquella entrada, pero cuando yo abrí el baúl y saqué mi maletín, mis pies se dirigieron hacia donde ti. Pasé la entrada de mi oficina para llegar hasta donde ti. Hijo, yo soy el doctor Berríos. Yo soy el decano de estudiantes de esta universidad. No puede ser casualidad que la gracia de Dios me haya traído hasta donde ti. Vente conmigo, hijo. En mi escritorio yo tengo una beca y te la voy a dar a ti para que estudies. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón tengo que vivir en ansiedad cuando puedo entender lo que Jesús dijo? ¿No te has fijado? ¿No te has fijado tú en los lirios del campo? ¿No te has fijado tú en los cuervos? ¿No te has fijado tú en las aves? Ellos no cosen, ellos no hilan, ellos no tienen granero, ellos no trabajan, pero Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Pues si Dios sabe cuidar de los lirios del campo, si Dios sabe cuidar de las aves del cielo, si Dios sabe cuidar de los cuervos, ¿cómo no va a cuidar también de ti? ¿Por qué caer en la loca ansiedad? ¿Por qué caer en la desesperación? ¿Por qué pensar que lo importante es tener una meta, es tener un objetivo y salir como loco corriendo hacia donde Él? ¿Por qué pensar en la suerte y no creer mejor en la provisión divina? En un Dios que está al cuidado de nosotros, en un Dios que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí. ¿Saben qué cosa extraordinaria? No tengo un solo recuerdo de mi graduación de cuarto año. No lo tengo. No tengo una sola evidencia. Pero ¿sabe? Dios fue tan bueno conmigo que me permitió hacer un grado asociado con beca, un bachillerato con beca, una maestría con beca, y me permitió terminar un grado doctoral en historia becado. El cuidado providencial de Dios es así. La gracia de Dios es así. Tú y yo tenemos que entender lo que Jesús dice aquí. No caigas en la trampa de la ansiedad. Lo que no está en el plan de Dios para tu vida, no lo vas a lograr. Olvídate de ese cuento. Pero lo que Dios tiene para ti,
No ha nacido diablo que se oponga, no ha nacido infierno que se oponga, no ha nacido diablito que se oponga. Lo que Dios tiene destinado para ti, ya Él lo destinó para tu vida en su potestad soberana. Y cuando Él dice sí, nadie puede decir no. Aprendamos a confiar en las promesas del Señor.